Mira, amigo mío, hoy te voy a contar una historia increíble, una de esas que parecen mentira, pero que enseñan más que 1000 libros. Es la historia de un hombre que era tan, pero tan flojo, que le daba pereza hasta respirar. Un hombre que tenía un tesoro en las manos y lo soltó por un puñado de nada, o al menos eso creía él. Escucha bien, porque esta historia te va a enseñar que a veces, cuando creemos que hemos perdido todo, es cuando la vida apenas nos está preparando para ganar de verdad. Si alguna vez has sentido que tomaste una mala decisión, que cambiaste oro por piedras, quédate, porque lo que le pasó a este muchacho te va a tocar el alma. Esto pasó hace muchos años, allá por los años 50, en un pueblito olvidado del norte, donde el sol quema y el polvo se mete hasta en el alma. En ese lugar vivía Tiburcio. Tiburcio vivía con su anciana madre en una casita humilde, de paredes de adobe cuarteadas y un techo de lámina vieja que rechinaba cada vez que el viento soplaba fuerte. Pero Tiburcio, ay amigo, Tiburcio tenía un problema grande. No era malo, no, pero era el hombre más flojo que había pisado esa tierra. Mientras los demás hombres del pueblo salían antes de que cantara el gallo a romperse la espalda en el surco, Tiburcio seguía roncando en su catre. Su pobre madre, una mujer santa con las manos llenas de callos y la espalda doblada de tanto trabajar, se levantaba a encender el fogón, a moler el nixtamal y a buscar agua. La familia tenía una sola cosa de valor. No tenían tierras, no tenían dinero guardado bajo el colchón. Lo único que tenían era una vaca lechera, grande, de ojos tristes, que había sido del padre de Tiburcio. Esa vaca era lo único que los separaba de morir de hambre. Daba leche para el queso que la madre vendía y con eso compraban un poco de maíz y sal. Pero para Tiburcio, esa vaca era una maldición. ¿Sabes por qué? Porque la vaca exigía trabajo. Había que llevarla a pastar, había que darle agua, había que ordeñarla. Y Tiburcio odiaba trabajar. «Ay, madre», decía él bostezando, «¿por qué no vendemos a ese animal? Solo da problemas. Me duele la espalda de tanto jalar agua para esa bestia». La madre lo miraba con los ojos llenos de lágrimas y le decía, «Hijo, esa vaca es nuestra vida. Si la vendemos, ¿qué vamos a comer? El trabajo es bendición, hijo. El que no trabaja, que no coma». Pero él no entendía. Para él, la vida debía ser fácil, sin sudor, sin esfuerzo. Un día la sequía apretó, el cielo se cerró y no cayó ni una gota de agua en meses. El pasto se secó, la tierra se abrió en grietas y la vaca empezó a enflacar. Ya casi no daba leche. La madre de Tiburcio cayó enferma de preocupación y de cansancio. Tiburcio, harto de tener que caminar kilómetros para buscar agua para el animal, tomó una decisión. Sin decirle nada a su madre, agarró la soga de la vaca y se la llevó al camino. «Ya estuvo bueno», dijo. «Te voy a vender, y con lo que me den viviré tranquilo un tiempo sin tener que mover un dedo». Caminó rumbo al pueblo grande, arrastrando los pies, renegando del sol. Pero antes de llegar al mercado, en un cruce de caminos donde había un mezquite seco, se encontró con un hombre. No era un hombre cualquiera. Era un anciano de barba blanca, ropa gastada y una mirada que parecía ver más allá de la ropa. «¿A dónde vas con ese animal, muchacho?», preguntó el viejo. «A venderlo». «Ya me cansó», respondió Tiburcio. «Quiero dinero para no hacer nada». El viejo sonrió, una sonrisa rara, y sacó de su morral una bolsa de tela pequeña. «Yo no tengo dinero», dijo el viejo, «pero tengo algo mejor. Tengo estos frijoles». «¿Frijoles?», se burló Tiburcio. «¿Crees que soy tonto? Yo quiero monedas de oro». «Estos no son frijoles cualquiera», insistió el anciano con voz suave. «Estas son semillas de la abundancia. Si tienes la sabiduría para usarlas, te darán más riqueza que esa vaca flaca. Pero ojo, solo funcionan si cambias lo que llevas dentro». Tiburcio
que era flojo pero también codicioso, pensó: frijoles mágicos. Seguro los tiro al suelo y crece dinero. Su pereza era tan grande que prefirió creer en la magia que en el trabajo. Trato hecho, dijo. Le dio la soga de la vaca al viejo, agarró la bolsita de frijoles y se regresó corriendo a su casa, sintiéndose el hombre más listo del mundo. Cuando llegó a casa, su madre lo vio entrar sin la vaca. ¿Y la vaca, hijo? ¿Trajiste dinero para la medicina? ¿Trajiste comida? Tiburcio, con una sonrisa de oreja a oreja, puso la bolsita en la mesa. No, madre, traje algo mejor, frijoles mágicos. Ya no tendremos que trabajar nunca más. La madre abrió la bolsa, vio unos frijoles oscuros, feos, duros como piedras. Se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Qué hiciste, hijo? Nos has arruinado. Cambiaste lo único que nos daba de comer por un puñado de basura. La mujer lloró con un dolor que le partió el alma a Tiburcio. Lloró por la vaca, lloró por el hambre que se venía, pero sobre todo lloró porque su hijo no tenía remedio. Eres un tonto, Tiburcio, un flojo y un tonto. Tiburcio, lleno de rabia y vergüenza, agarró la bolsa de frijoles. ¡Viejo mentiroso!, gritó. Salió al patio trasero, donde la tierra era pura piedra y polvo, y arrojó los frijoles con todas sus fuerzas. ¡Ahí se pudran!, gritó. Esa noche no hubo cena. La madre se fue a la cama rezando para que Dios se la llevara antes de ver a su hijo morir de hambre. Tiburcio se acostó con el estómago rugiendo, sintiendo por primera vez el peso de su estupidez. Los días que siguieron fueron un infierno. Sin la vaca no había leche, no había queso, no había dinero. Tiburcio tuvo que salir a buscar trabajo. Él, que nunca había doblado el lomo, tuvo que ir a rogarle al patrón de la hacienda vecina. «Patrón, deme trabajo, tengo hambre», suplicó. El patrón, un hombre duro que conocía su fama, lo miró con desprecio. «¿Tú, el flojo? Aquí no queremos vagos. Si quieres comer, vas a tener que limpiar las porquerizas de los cerdos». Y así, el flojo Tiburcio terminó con el lodo hasta las rodillas, limpiando estiércol, humillado, llorando lágrimas de arrepentimiento. Sus manos, antes suaves, se llenaron de ampollas. Su espalda crujía. Cada noche llegaba a casa arrastrándose, pidiéndole perdón a su madre en silencio. Pasaron los meses. La sequía seguía azotando la región. Los campos de maíz de los vecinos estaban amarillos, muertos. No había agua. La gente del pueblo estaba desesperada. Tiburcio seguía trabajando como esclavo para llevar un poco de pan duro a su madre. Ya no era el mismo. El dolor y el hambre le habían quitado la flojera a golpes. Una mañana, después de una tormenta seca que solo trajo viento, Tiburcio salió al patio trasero, ese lugar donde había tirado los frijoles con rabia. Iba a buscar algo de leña, pero cuando llegó se quedó helado. Ahí, en medio de las piedras, donde nada crecía, donde la tierra estaba más seca que un hueso, había un manchón verde. Las plantas eran fuertes, con hojas gruesas y oscuras, y estaban cargadas de vainas. Eran los frijoles. No eran frijoles mágicos de cuento de hadas, no llegaban al cielo, pero eran un milagro de Dios. Resulta que esos frijoles eran de una semilla antigua, una semilla resistente que solo crece en la tierra más dura y con poca agua. Mientras el maíz de los vecinos moría, los frijoles de Tiburcio estaban vivos, fuertes y dando fruto. Tiburcio cayó de rodillas. Arrancó una vaina, la abrió y vio los granos gordos y sanos. Corrió con su madre. «Mamá, mamá, mira, Dios no nos olvidó». Cocinaron esos frijoles. El olor llenó la casa, un olor a esperanza. Comieron hasta llenarse, pero Tiburcio, que ya había aprendido la lección del trabajo, no se los comió todos. «Madre», dijo con una luz nueva en los ojos, «no nos vamos a comer todo, voy a sembrar más». Y así lo hizo. Con sus manos, que ya sabían lo que era el dolor, preparó la tierra.
Sembró cada grano con amor, con respeto, pidiéndole a Dios que lo ayudara. Trabajó de sol a sol. Ya no le daba flojera levantarse. Al contrario, se levantaba antes que el gallo para cuidar sus plantas. Los vecinos se burlaban al principio. Miren al flojo jugando al agricultor en las piedras. Pero cuando vieron que su cosecha era la única que sobrevivía a la sequía, las risas se acabaron. Llegó el tiempo de la cosecha. Tiburcio llenó costales y costales de frijol negro, brillante y nutritivo. En el pueblo no había comida. Así que cuando Tiburcio llegó al mercado con su carreta, la gente se amontonó. Vendió todo, vendió a buen precio, pero también regaló a las viudas y a los ancianos que no tenían con qué pagar, porque se acordó de cuando él tuvo hambre. Con el dinero fue y compró no una, sino 2 vacas. Compró medicinas para su madre, arregló el techo de la casa. Pero lo más importante no fue el dinero, fue que Tiburcio recuperó su nombre. Ya nadie le decía el flojo. Ahora le decían Don Tiburcio, el de los frijoles. El patrón que lo había humillado en las porquerizas vino a verlo un día. «Muchacho», le dijo quitándose el sombrero, «me equivoqué contigo, tienes buena mano para la tierra». Tiburcio lo miró a los ojos, sin rencor, y le dijo, «No fue la mano, patrón, fue la necesidad la que me enseñó a trabajar». Un día, mientras Tiburcio regaba su campo, vio pasar al anciano que le había cambiado la vaca, el mismo viejito de barba blanca. Tiburcio corrió hacia él. «Abuelo, espere». El viejo se detuvo y sonrió. «¿Qué pasó, hijo? ¿Vienes a reclamarme por los frijoles?» «No», dijo Tiburcio con lágrimas en los ojos. «Vengo a darle las gracias. Usted me salvó la vida. Yo creí que me había engañado, pero el engañado era yo». El anciano le puso la mano en el hombro y le dijo, «La semilla era buena, hijo, pero si tú hubieras seguido siendo flojo, las plantas se habrían muerto igual. El milagro no fueron los frijoles, el milagro fue que decidiste levantarte y trabajar». Y así termina esta historia, amigo mío. Tiburcio cambió una vaca por frijoles y todos pensaron que estaba loco. Pero al final, él ganó más que dinero, ganó dignidad. Porque la flojera es una cadena pesada que nos hace creer que no valemos nada. Pero el trabajo honesto, ese que te ensucia las manos y te cansa el cuerpo, ese es el que te limpia el alma. No busques atajos, no busques magia. La verdadera magia está en tus manos y en tu voluntad de salir adelante. Si hoy sientes que no tienes nada, si sientes que cambiaste tu vaca por frijoles, no te rindas. Siembra esos frijoles, riégalos con tu sudor y verás cómo Dios multiplica tu esfuerzo. Gracias por escucharme. Si esta historia te llegó al corazón, compártela con alguien que necesite un empujoncito. Y dime en los comentarios, ¿qué hubieras hecho tú con los frijoles? Nos vemos en la próxima historia. Que Dios te bendiga.